Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, para atender esas diferentes situaciones donde seguramente están necesitando la asesoría de un especialista en Derecho. A partir de este momento están cordialmente invitados para que interactúen, para que envíen sus preguntas al 310-245-8548. A través de WhatsApp nos pueden enviar sus mensajes de texto, de audio, en video. Por supuesto, los vamos a tener muy en cuenta para que aprovechen la presencia de los especialistas y les puedan dar una guía con respecto a esa situación. También se pueden comunicar al 648-4820 y en vivo puede hacer la pregunta. Hoy vamos a hablar de temas de seguridad social, derecho laboral y seguridad social, para que usted lo tenga muy presente durante el transcurso de este programa. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a nuestros televidentes, a nuestro invitado. Hoy finalizando semana con un tema de permanente actualidad, de un tema que nos convoca a todos y al cual, como siempre, hoy daremos respuesta en este canal a todas sus inquietudes. Pues nos ha escrito alguien que ha trabajado durante un buen tiempo como empleada doméstica. Nos ha querido comentar su caso, precisamente para que los especialistas de Actúa en Derecho le den una guía. Esto nos contesta. Hace 3 años yo estuve donde la señora Paola. Ella no me tenía seguridad, no me tenía, no me pagaba nada de los servicios, que solo el sueldo nada más. Dijo, Estelita, usted como no le pagó esto seguro porque como su marido la tiene. Bueno, y así terminan siendo las justificaciones y los argumentos en el momento de contrataciones, sobre todo con personas que prestan este tipo de servicio súper importante en todos los hogares colombianos que tienen la oportunidad de tenerlo y pues que a veces no es tratado de la mejor manera. Para eso hemos invitado, para analizar estas situaciones, al abogado Cristian Portilla, un especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. John, una feliz tarde para usted, doctora, una feliz tarde y para todos los televidentes del canal. Muy complacido en estar en esta maravillosa tarde con todos ustedes y todos los televidentes. Abogado, debo iniciar preguntándole sobre esta situación. Infortunadamente, las señoras que trabajan como empleadas del servicio, a veces no es, uno, muy bien remunerado y dos, el tema de la seguridad social tiende a pasarse por encima y tratan de buscar los ajustes. En este caso, no le estaban cancelando el servicio. ¿Es obligatorio cancelarle el servicio de la seguridad social por quien contrata? Definitivamente, John, y todos los televidentes, la norma ha tenido una modificación respecto a las trabajadoras de empleo doméstico, donde se les debe reconocer absolutamente todos los derechos que tiene cualquier otro trabajador de orden privado en nuestro país, en Colombia. Además de los salarios, se le debe cancelar sus prestaciones sociales, realizar el aporte al sistema de seguridad social. Fíjese, John, que hay una modalidad que muchos empleadores han optado desde hace muchísimos años, sí, de decir, yo le pago todo en uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es pagar todo en uno? El pagar todo en uno es pagarle una suma indicada de dinero, puede ser 600.000, 700.000, 1 millón de pesos inclusive, refiriéndole que ahí va incluido el pago de la seguridad social y el pago de las prestaciones sociales. Quiere decir cesantías, interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. Estas situaciones y estos pagos se van a entender como no pagados. Entonces el empleador, en primer lugar, John, pierde el dinero pagado a esta trabajadora. Ese valor de 1 millón de pesos va a ser la base por la cual el trabajador podrá pedirle a través de una demanda, a través de un proceso judicial, para que le reconozca conforme a esa base, no conforme a un salario mínimo, por decirlo así, para que le pague los aportes al sistema de seguridad social integral, salud, riesgos, pensiones y caja de compensación familiar y para fiscales si lo tiene el empleador como obligatorio. Quiere decir que la obligación permanente del empleador es pagarle
todas las prestaciones sociales, salarios a que tiene derecho y además los aportes al sistema de seguridad social y ninguna otra modalidad, John, es legal en este momento realizarle a un empleado doméstico. Le debo preguntar, abogado, este todo en uno, como usted lo explica, ¿podría también suponer que el empleador está diciendo yo le voy a pagar esta suma para que usted se encargue de pagar su seguridad social y su pensión, luego de ahí descuenta y le debe quedar una base? Pero esto nunca sucede y todo ese tiempo duran sin seguridad social. ¿Qué pasa en este caso si llegase a sucederle algo a esta persona y no tiene al día esta documentación? Claro, importantísima la pregunta, John. Fíjese que el trabajador está bajo una relación de subordinación. Quiere decir que en primer lugar esa modalidad de entregarle la plata al trabajador para que él vaya y realice el pago es una maniobra indebida e ilegal, toda vez que es la obligación del empleador de realizar el aporte y el pago al sistema de seguridad social a través de un operador pila o un operador en línea, cualquiera de los operadores que existen, en calidad de empleador y no en calidad independiente. Muchos lo hacen así. En primer lugar, pierde su dinero. Y en segundo lugar, opera una figura de responsabilidad civil contractual que se llama culpa patronal. Cualquier accidente, cualquier enfermedad que resulte en ocasión al trabajo que realiza la persona en su trabajo, en el hogar o en la vivienda donde está prestando los servicios personales de empleo doméstico, van a ser causados a favor del trabajador y con carga económica al empleador. Quiere decir, todas las cirugías, tratamientos médicos, medicamentos, las incapacidades, indemnizaciones tendrán que ser a cargo del empleador a causa de la omisión y la culpa que tuvo de no realizar el pago debido al sistema de seguridad social. En fin, son sumas de dinero elevadísimas porque una intervención quirúrgica tiene números bastante altos. Entonces, el tratamiento médico que puede durar hasta 180 días, 540 días y una indemnización a su favor, el empleador va a hacer las veces de la ARL, el empleador va a hacer las veces de la EPS en su momento. Tiene que responder por todo lo que le suceda. Absolutamente todo de forma plena. Bien importante tener la claridad. Nos envían un mensaje de audio a través de WhatsApp 310-245-8548. Esto nos dicen los televidentes. Ahorita, muchas gracias por atenderme. Lo que pasa es que mi mamá laboró en una empresa durante 30 años, hasta hace poco, el cual no le pagaban ni seguro, ni pensión, nada le pagaban. Nunca fue liquidada. Mi mamá hace un año se enfermó, le dio leucemia en la cabeza, perdió vista, un poco la vista la perdió, ya no ve como antes. El médico dijo que, que tenía que estar en casa de reposo, todavía está en un tratamiento de quimioterapias. Yo soy de Neiva y el tratamiento pues nos toca cubrirlo a mí y a mi hermano por medio de que ella estaba afiliada al régimen del CISBEN, subsidiado al CISBEN, por ese término que la atendieron a ella. Entonces ella está en un tratamiento en Bogotá y pues los señores donde trabajó mi mamá nunca no quieren responder, no nos han dicho nada. Entonces yo quisiera saber el abogado qué podría yo hacer ahí en ese caso. Muchas gracias por su atención. Bueno, al televidente, muchas gracias por habernos enviado su mensaje a WhatsApp. ¿Cómo le orientamos, abogado? John, mira, si del momento del despido, la terminación del contrato de trabajo o la relación laboral no han pasado 3 años, que es el término o el fenómeno de la prescripción, la trabajadora o esta señora puede tener la oportunidad de iniciar la acción judicial para pedir el pago de sus prestaciones sociales, de sus vacaciones y también el pago del aporte al sistema de seguridad social. Aquí hay que tener algo muy importante. El televidente nos está hablando acerca de una enfermedad. Y cuando hablamos acerca de una enfermedad, hablamos de un dictamen de pérdida de capacidad laboral. Los dictámenes de pérdida de capacidad laboral tienen 3 elementos muy importantes, John. Uno es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Si esta persona, debido a la enfermedad, sea de origen común o sea de origen laboral, pasó el 50% de la merma de su capacidad laboral y la fecha de estructuración, quiere decir, el tiempo o la fecha en el tiempo en que se produjo la enfermedad, estuvo como tal en ocasión a su trabajo y tenía la empleadora la obligación de hacer el pago al sistema de seguridad social, pues será la empleadora, a causa de su omisión, el empleador, la empresa, a causa de su omisión, de pagarle la pensión de invalidez, en este caso, si suma el 50% de capacidad laboral. Quiere decir que todas las omisiones a causa de los empleadores, de las empresas, sean particulares o privadas, a causa de su omisión,
repetirá o tendrá la carga de asumir como si fuera el fondo de pensiones. Quiere decir que lo tendrá que pensionar o la tendrá que pensionar. Para toda la vida, vitalicia, sí, para toda la vida tendrá que pagarle una pensión de invalidez si este dictamen, de acuerdo a esa enfermedad, supera el 50% de la pérdida de capacidad laboral, sea de origen común o sea de origen laboral. Porque el requisito, John, para que esta situación se dé, es que la persona tenga 50 semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones antes, durante los últimos 3 años de la fecha de estructuración. Si el empleador no realizó ese aporte, pues será el empleador el que pague la pensión de invalidez a que tiene derecho. Si el porcentaje es menos del 50% y mayor al 50% del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues tendrá que reconocerle una indemnización o un auxilio durante todo el tiempo de incapacidad que tuvo la persona o este trabajador en su lecho de no poder trabajar. Entonces, las consecuencias son bastante difíciles y bastante grandes a causa de la omisión y de los pagos, pero puede accionar, puede iniciar el proceso judicial, que todos los reconocimientos de los pagos por seguridad social nunca van a prescribir. Las implicaciones, tanto o los derechos para el trabajador y las implicaciones para el empleador, fundamentales, abogada, tenerlas presentes. Pues en este tipo de situaciones que usted tenga que asumir de pronto por creer que era mucho más fácil pagarle y encárguese usted de esto, y pues como estamos haciendo es un trabajito acá en casa, no se le da la importancia y a futuro esto puede ser un problema. Un grave asunto para los empleadores. Como tú decías, el trabajo era informal, pero hace unos años la Corte Constitucional se ha venido pronunciando y ha venido elevando este trabajo realmente al verdadero rango que tiene, porque pues es un trabajo muy importante, es un trabajo esencial en muchos hogares. Hay un tema que nos mencionaba el mensaje de audio, y es que la señora estaba afiliada al Sisbén. Ocurre, conozco casos en los que las señoras le piden a su empleador que no las afilie porque ellas están en el Sisbén. Entonces, cuando se afilian, no sé si ahora ocurra, es una pregunta para el doctor, se supone que si yo estoy afiliada al Sisbén y paso al contributivo, el Sisbén me saca y no puedo volver. ¿Es cierto? A partir del decreto ley 780 del 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, el traslado o la movilidad entre el régimen contributivo al régimen subsidiado es automático. Cuando la persona deja de generar un ingreso, tiene que tener dos puntos importantes, John. Y es que ese trabajador o ese empleador tiene que hacer el reporte de novedad a través de la pila de retiro de que la trabajadora dejó o cesó de ingresar dinero a su patrimonio. Y segundo, tendrá que entrar al sistema de afiliación transaccional SAT para que también realice la terminación de la relación laboral. Pero hay una parte aún más delicada todavía. Si la trabajadora de pronto trabaja menos de los 30 días, hay una ley que ampara esta figura, y es algo muy importante que se debe tener. El decreto 2316 del 2013 establece una maniobra muy importante que se puede realizar. Es una ley del tiempo parcial. Si la trabajadora trabaja menos de 30 días, puede mantener usted la trabajadora en el régimen subsidiado de salud y pagarle al régimen de pensiones de forma contributiva. Escúcheme muy bien, si la persona quiere trabajar menos de 30 días, el tiempo parcial se define menos de los 30 días calendarios, no medio tiempo, no mediodía, porque hay una gran equivocación y una mala interpretación en que usted me trabaja medio tiempo no es mediodía, medio tiempo no son 4 horas, medio tiempo es menos de los 30 días. Y la norma que les acabo de citar, ley 2313 del 2016, manifiesta que si usted trabaja de 1 a 7 días, debe realizar el aporte al sistema de seguridad social por una semana de cotización, manteniendo la trabajadora en el régimen subsidiado de salud, pero a pensiones en el régimen contributivo y con ARL. Se puede realizar. Si la trabajadora trabaja entre 7 días y 14 días, el empleador le puede pagar 2 semanas de cotización al sistema de seguridad social. Si trabaja entre 14 días y 21 días, puede pagarle 3 semanas. Si trabaja más de 21 días, John, tendrá que pagarle de forma plena. Pero la figura sí existe, sí es probable, siempre y cuando la trabajadora
genere un ingreso tiempo parcial o su prestación de servicio personal sea de tiempo parcial y no de tiempo completo. Es bueno hacer esa aclaración. Totalmente. Es bueno hacer esa aclaración porque muchas personas que trabajan tienen ese argumento y los empleadores, por ahorrarse algo de dinero, lo aceptan. Y se uno confían. nunca cree, claro, uno nunca cree que va a ocurrir nada malo, pero infortunadamente ocurre un accidente o cuando la persona se va, le dicen, bueno, pero usted tenía derecho, usted reclame, y entonces ya vienen las reclamaciones de forma posterior y es una gravísima situación para los empleadores. Abogada, tenemos una llamada en línea que nos hacen a esta hora. Señor Juan Carlos Camacho, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Adelante, don Juan Carlos. Una cosita, yo tengo una turbo para transportar mercancía, Sí. de bultos, cajas y todo, ¿no? A una empresa. Y yo contrato gente de la calle. Sí. Y en algún caso de que un muchacho se me accidente, ¿quién paga? Ok, Porque yo los contrato es... usted pasa por un barrio y le dice, muchachos, necesito 3 personas para trabajar, súbanse a la turbo y nos vamos. ¿Sí? Sí. Así, don Juan Carlos. Bueno, esto se ve mucho, abogado, sobre todo en los temas de trasteos. Lo vemos en las plazas de las ciudades, donde los acarreos tienen unos pequeños camiones y allí, bueno, necesito 3, 4 personas, súbanse. ¿Allí qué pasa? Si por alguna situación, haciendo un acarreo, cargando una nevera, resulta accidentado la persona a la que esta persona que nos llama lo contrató. Bueno, acá hay una línea bastante delgada en el tema de la prestación del servicio de forma subordinada. John, toda persona que esté bajo la subordinación de alguien se configura un contrato realidad, un contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene una presunción de laboralidad o que es laboral siempre y cuando toda prestación del servicio personal esté bajo el manto de la subordinación. Si estos trabajadores están al mando de este señor, así sea por un día de trabajo, y en ese mismo día de trabajo el empleador no realizó como tal todas las medidas preventivas, no lo afilió como tal al tema de seguridad social o al menos al tema de la ARL, pues él tendría que tener toda la obligación y responsabilidad frente a esta persona de reconocerle todos los daños o perjuicios ocasionados. La informalidad siempre va a generar un daño patrimonial bastante grande. Sí. Por eso es importante que si esta persona tiene esa actividad económica donde ya constantemente realiza este tipo de actividades, este tipo de vehículos generalmente, John, están vinculados a través de cooperativas, donde hacen las veces de empleadores, pero no son empleadores, son como un usuario del vehículo. Y este tipo de entidades o cooperativas o entidades agrupadoras realizan todo este tipo de situaciones. Mucha atención que no estamos diciendo que la cooperativa va a ser la empleadora de esta persona o de este tercero, sino que va a ser el conductor, el propietario del vehículo, quien de forma directa o de forma solidaria tendrá que responder frente a esta persona. ¿Por qué? Porque la labor que estaba desarrollando uno, dos o tres personas que empezaron a hacer la labor era en beneficio como tal al dueño o propietario del vehículo. Sí. El beneficio, ¿quién es el que realmente tiene el beneficio? La cooperativa, de ninguna manera. Si el accidente sucede en el hogar donde están sacando esa nevera, ¿no recae la responsabilidad también sobre el dueño de ese apartamento? No, porque la orden no salió de la persona de donde generó como tal el acarreo, sí, sino de donde se generó como tal la obligación. De quien genera la actividad económica. Muy bien. ¿Y para quién es el beneficio? ¿A quién ingresa el patrimonio por el servicio? Al conductor y al propietario como tal del vehículo. Y es del propietario del vehículo quien le va a pagar un título de remuneración a esa persona por la actividad realizada. Cristian, y no sirve, porque esto es aleatorio. Unos días son unas personas y otros días van a ser otras. No siempre son las mismas personas con las que se están trabajando, y pues tratando de aclararle de pronto al televidente su preocupación y su angustia, ¿él qué tiene que hacer? Porque le va a solicitar, bueno, présteme si usted ya pagó salud y pensión. ¿Eso valdría o no valdría? A ver, digamos que este tema de la informalidad es bastante delicada. A veces la parte aleatoria de la prestación del servicio es un riesgo bastante grande. Y nosotros tenemos que mirar acá puntos importantes y el principio, y es que
esta persona contratada, así sea por un día, John, Sí. así sea por 2 horas. En el momento en el que ocurra el siniestro como tal, se ocasiona el daño. Y si el daño es ocasionado debido o en ocasión a la actividad contratada por este propietario de este vehículo, así sea en 2 horas, en 3 horas, en media hora, así el trabajador haya iniciado en este momento, cruza la puerta, se cae y por X o Y razón sufre una fractura o una lesión psíquica, física o sensorial, el empleador, en este caso, si no lo afilió o trasladó el riesgo objetivo y subjetivo en manos de la EPS o en manos de la ARL, tendrá que pagar de forma plena, independientemente de la intermitencia o permanencia como tal del trabajador, porque se genera una responsabilidad directa de quien emana o de donde se emana como tal la orden para su beneficio. Doc, se supone que yo puedo contratar personas independientes, ¿cierto? Yo puedo tener trabajadores independientes, yo puedo tener freelance. ¿Qué debo yo verificar? ¿De qué debo asegurarme? Si yo no lo puedo afiliar o si la actividad no da para que yo lo afilie, yo debo exigirle a esa persona que cotice como independiente, porque como independiente debe tener a EPS, ARL y debe cotizar a pensión. Entonces, para el televidente de pronto no lo asuste tanto, porque él también tiene la posibilidad de verificar que las personas que va a contratar paga su seguridad social y estén cubiertos. Lo que no debe contratar es personas que no tengan ningún tipo de cobertura, ¿cierto? Claro. Porque es un riesgo que está asumiendo él. Entonces también hay que como darles esa posibilidad a los televidentes para que no de pronto dejen de contratar porque no pueden asumir esos costos o esos riesgos, no están en capacidad. Los freelancers. Abogado, vamos a hablar de los freelancers. Voy a darle paso al televidente que tenemos en línea y tocamos el tema de los freelancers que lo acaba de mencionar la abogada, muy importante para seguir desarrollando este contexto. Señor Orlando, muy buenas tardes. Señor Omar, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Doctor, muy buenas tardes. Mire, el problema que yo tengo es en la empresa donde yo trabajo no me han dado una información clara y precisa de donde yo tengo mi fondo de pensión. Ellos me dicen que es porque yo aparezco en otro fondo de pensión y que al parecer yo no encuentro en este momento con fondo de pensión. Mi otro problema es, tengo un diagnóstico de enfermedad laboral por parte de la EPS, Junta Nacional, estoy recién operado de la columna vertebral y para completar me están descontando en unas incapacidades. Y la respuesta de ellos a mi solicitud de dónde tengo mi fondo de pensión, ellos me dicen que es que me toca averiguar yo mismo a ver dónde es que yo tengo mi fondo de pensión, porque al parecer yo estoy como si estuviera sin fondo de pensión. Entonces, en ese caso, ¿yo qué tengo que hacer? ¿A dónde debo acudir? Por favor, agradezco muchísimas gracias a su colaboración. Don Omar, muchas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Una persona natural, ¿dónde puede consultar? ¿En dónde tiene su sistema de pensión? Hoy en día es muy fácil consultar este tipo de información, John. La administradora de los recursos de salud, ADRES, la persona puede ingresar, que era la anterior FOSIGA o BDOA o BUDA. Hoy en día usted puede ingresar a través de esta plataforma, coloca su nombre y su número de identificación y a través de esta plataforma usted puede conocer a qué fondo de pensiones, a qué fondo de salud están realizando como tal los aportes. También a través del RUAF, que es el Registro Único de Afiliaciones del Sistema de Seguridad Social, usted ingresa su nombre completo, su número de identificación y le va a generar un reporte detalladísimo y completo de dónde ha iniciado como tal los aportes, en qué periodos inicialmente, a qué fondo de pensiones y a qué entidad promotora de salud le están realizando como tal sus aportes. Entonces, pero no debería eso tenerlo claro el empleador. El empleador tiene toda la obligación. Claro. Toda la obligación. Todo, sí. Desde la ley 100 hasta la 797 del 2003, tiene toda la obligación de comunicarle oportunamente a su trabajador a qué fondo de pensiones, a qué entidad de salud se encuentra afiliado. Sí, porque si no, ¿a dónde están haciendo los aportes? O sea, eso es un riesgo grandísimo. No tiene sentido. Sí, no puede ser. La información la debe tener el empleador. En principio, él debe verificar también, pero tiene la obligación. Él puede verificarla también, pero el empleador debe tener la información. Ahora es muy importante hacer esta aclaración. Si bien es cierto, el empleador es el obligado a realizar el pago, el trabajador es el obligado a realizar su afiliación. Claro. ¿Sí?
porque la afiliación la realiza el trabajador, no se la realiza el empleador. Es el trabajador, es quien llena su formulario. Ahora los formularios están ya abolidos, John. Ahora la persona ingresa a través del SAT, Sistema de Afiliación Transaccional, con vigencia de la 780 del 2016, y realiza su afiliación propiamente desde esta plataforma. Entonces, pues los mecanismos son bastante grandes y abiertos para que la persona conozca en dónde están realizando los aportes al sistema de seguridad social. Muy bien. Abogado, tenemos una mención, una información muy importante, sobre todo para todas las mujeres aquí en Actúa en Derecho. Varios días cuando un viernes me dijo hacer aseo general. Entonces aseo general es, yo tenía una área, la área segundo piso. Yo la llamé a ella, yo le dije, ahorita yo me siento mal, yo estoy muy mal. Hey, haga lo que pueda, haga lo que pueda. Así en la forma en que yo estoy, o sea, yo ya no puedo trabajar. Yo ya no, o sea, quedé inservible para mucho tiempo, porque esto es de tiempo. El abogado de ella. ¿Qué le dijeron? Que ella no, que me dijera a mí que me daba tanto y que nos encontráramos en Cañaveral. Y ahí me dio las 4.500.000 en efectivo para ver yo cómo puedo seguir, qué puedo hacer. Pobre señora. Pobre bueno, las dos. Regresamos en Actúa en Derecho y analizando esta situación. Abogado, que pasa en muchos lugares, lo repetimos, con este tipo de trabajos, y pues que no estaba exenta ella de que le sucediera lo que le sucedió. Veíamos en las imágenes la dificultad que ella tiene en este momento para caminar, su actividad que antes desempeñaba como empleada de servicio, pues por la condición que en este momento tiene es imposible, y como ella manifestaba, yo ya no puedo continuar trabajando. Se llegó a una conciliación. Esta conciliación aparentemente se dio de forma voluntaria. Casual, de forma voluntaria. ¿Esto ya es suficiente para poder resarcir un poco lo que sucedió por la ausencia de la responsabilidad en el pago de la seguridad social? Pues suficiente no podríamos decirlo, pero al menos sí busca reparar o aminorar un poco el daño causado. Aquí hay dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad objetiva que recae siempre va a recaer la responsabilidad en el empleador, John. Lo que pasa es que la responsabilidad objetiva se traslada en las EPS y en las ARLs, quienes son los que van a prestar o a generar la prestación de las prestaciones económicas y asistenciales. Es decir, del médico, del tratante, del tratamiento, del medicamento, a pagar las incapacidades y a pagar las indemnizaciones. Pero la responsabilidad subjetiva siempre va a caer en cabeza del empleador. Y esto es un proceso de responsabilidad civil contractual por culpa patronal. Y los dos son concomitantes, ninguno de los dos excluye uno al otro. Si le pagaron las incapacidades como tal a la señora, también la señora puede reclamar porque a causa de la culpa de su empleador, que no previó los riesgos, que no previó todos los niveles de contingencia, que le generó a causa de su culpa, de su negligencia, el daño causado a esta persona, pues podrá pedirle también su indemnización. Ahora, hay una conciliación. Esa conciliación tendrá efectos para este tipo de reparaciones por culpa patronal. Podrá darse una transacción siempre y cuando no genere o no lesione los derechos mínimos y irrenunciables como tal de la trabajadora. Pero la señora también podrá repetir o pedir al empleador sobre las de pronto prestaciones económicas o incapacidades que no se pagaron en su momento cuando la señora dejó de prestar el servicio. Pero esto tendríamos que probarlo, tendríamos que mirar qué fue en ocasión al trabajo, tendríamos que probar muchísimas cosas y mirarlas con toda la lupa del caso para poder darle una responsabilidad o imputarle una responsabilidad al empleador. Bueno, una difícil situación definitivamente que se vive y una responsabilidad grande por parte de los empleadores frente a situaciones como estas y del empleado también, porque es que aquí a veces con el ánimo de querer ganar o por la situación que se esté pasando, queremos omitir estos pagos que terminan siendo fundamentales para cuando se presentan casos como estos, pues se tenga de alguna manera cómo soportar y cómo llegar a salir adelante, porque existe un mecanismo que precisamente respalda frente a un accidente, por ejemplo, como el que tuvo la señora que le hizo que perdiera su movilidad. Tenemos llamada en línea, señor Roberto Domínguez. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor.
Cuéntenos, don Roberto. Sí, señor. Buenas tardes, doctor. Sí, señor. Buenas tardes. Doctor, es que les tengo una inquietud, que es que el padrastro, pues él tuvo un accidente hace poco, ahí en la casa, y entonces se enfermó, y como él ha estado cobrando la pensioncita por medio de la libreta, y la libreta se le acabó ya las hojitas. Entonces el banco ya nos está poniendo problema porque él se le olvidó firmar, del golpe que tuvo se le olvidó firmar. Entonces queremos nosotros a ver qué podemos hacer. Fuimos al banco para ver si nos daban un talonario, y el talonario pues ya nos dicen que no, que es un problema porque él ya no nos da el talonario, y entonces nosotros queremos a ver qué opinión usted nos dice y a ver qué proceso hay que seguir para ver que si la cónyuge, por ejemplo, que es mi mamá, para ver qué podemos hacer sobre eso, doctor. Yo le agradezco, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don Roberto, por haberse comunicado con nosotros. Abogado, ¿qué es esto de los talonarios? Se le acabaron las hojitas donde estaba pasándole al banco. Explíquenos un poco de esto. Bueno, esto ya es un mecanismo bastante anterior, que ya las entidades bancarias han sido sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por utilizar este tipo de formalidades o dinámica para el reconocimiento de la pensión de jubilación en su momento, antes de la Ley 100 del 93, hoy en día de la pensión de vejez después del Sistema General de Pensiones. Esto es muy importante. Si la persona no le quieren reconocer como tal su mesada pensional, pues John, le están generando una violación directa a un derecho fundamental, que es a un derecho irrenunciable a la seguridad social. De ninguna manera podrán, mediante mecanismos propios, negarle como tal esta prestación económica que tiene derecho este señor, porque hay muchas maneras como tal que la entidad tiene para poder corroborar que la persona que va a cobrar o va a pedir su mesada pensional es la indicada. Por lo tanto, si esta persona se ve vulnerada en sus derechos porque afecta su mínimo vital, su vida, la de sus hijos, la de su familia, su propia subsistencia como tal, con lo que se alimenta, con lo que compra el mercado del mes, con lo que paga los servicios como tal de su casa, pues genera una lesión directísima como tal a la vida en condiciones dignas. ¿Qué tiene que hacer esta persona? En primer lugar, puede agotar una vía de información o gubernativa, que es un derecho de petición a la entidad bancaria. Con base en esa respuesta, si no está conforme a ello, puede iniciar una acción de tutela para que un juez constitucional de todo el país, donde se encuentre como tal en Florida Blanca, Bucaramanga, Piedecuesta, pueda darle una orden como tal a esta entidad bancaria para que realice de cualquier otra manera, busque cualquier otro mecanismo con el fin de garantizarle como tal la prestación de su derecho constitucional a la seguridad social. Entonces, estos son mecanismos que cualquier persona puede utilizar debido a que muchas artimañas utilizan los bancos para evitarle como tal el pago de su mesada pensional. Claro, y es que no es el banco el que le está pagando, él es solo un intermediario, claro, y a él le está consignando, sea Colpensiones o sea el fondo. Entonces él no tiene ningún derecho a retener ese dinero. Él tiene que buscar los mecanismos para pagar, él tiene que facilitarle al señor la manera de pagarle. No es el señor el que tiene que agotar todas las vías, el banco tiene la obligación, pero como no lo está haciendo, como dice el doctor, lo ideal sería una acción de tutela. Y él puede pasar, inicialmente mencionaba un derecho de petición. Esto es una carta generada para que se genere un radicado allá en el banco donde diga está manifestando una solicitud para ver qué puede llegar a pasar. Claro, como para tener una prueba de que le están poniendo trabas o le están negando la prestación del servicio, porque esto es un servicio que el banco presta, él gana por eso. Bueno, pagan por eso. Tenemos mensajes a través de WhatsApp que nos envían de audio al 310-245-8548. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lina Patricia Bautista Sandoval. Yo mando este mensaje por una razón, porque yo trabajé con una doctora, que es la abogada, la doctora Omaida Cueto, en el edificio de la calle Real, en la oficina 501. Yo trabajé con ella durante un mes y medio, en el cual ella dijo que me iban a pagar el mínimo con la hermana de ella, que es Andrea Cueto. Y el día 19 de diciembre, que cerraron los juzgados en Bucaramanga, me sacaron y no me dieron plata.
me deben 525.000 pesos hasta la fecha. No me han querido pagar, yo llamo todos los días, no me pagaron, no me dieron seguridad social, y cada vez que la llamo me dicen que no tiene plata. ¿Cuál es el caso que yo puedo, qué es lo que yo puedo hacer para poder enviar, recoger algo de plata? Porque me encuentro lejos de una ciudad, me encuentro enferma y ellas no me quieren hacer, no me quieren dar absolutamente nada. Y la excusa de ellas por no darme seguridad social era que porque yo tenía CISBEN. Doctor, en casa de herrero, asadón de palo, dice el dicho popular. Totalmente, puede pasar, ¿no? Sí. Puede pasar. Mire que en este caso, John, bueno, es bastante difícil decirle que si no había un contrato de trabajo a término fijo, lo que hubo fue un contrato verbal y a término indefinido. Indefinido, claro. Téngalo, partamos desde el punto de vista contractual. Contrato de trabajo a término indefinido porque fue de una forma verbal, supongamos eso. Al 19 de diciembre dio por finalizada la relación laboral sin justa causa como tal a través de un proceso disciplinario que se tiene que realizar bajo toda la formalidad de la Corte Constitucional, pues se generó un despido sin justa causa. Quiere decir de que por cada uno de los periodos causados, si de pronto trabajó un año, tendrá que pagarle un salario por el primer año y 20 días de salario a partir del segundo año, suponiendo que trabajó más años esta persona. El tema de la seguridad social tendrá que pagárselo de forma retroactiva, con interés de mora y por supuesto a favor de la trabajadora hasta que se cause como tal el derecho, o sea, quiere decir hasta que se pague como tal la obligación. Vamos a ver las prestaciones sociales, tendrá que pagar las prestaciones sociales o liquidar a esa trabajadora hasta el 19 de diciembre y además de eso con todos los salarios caídos o la indemnización de mora por el no pago. Un día de salario por cada día de retardo que no se haya realizado el pago. Quiere decir que si desde diciembre, John, no se ha pagado el salario o no ha pagado las cesantías a que tiene derecho, pues llevamos ya 4 meses largos de salarios adeudados a favor de esta televidente. Entonces, todas estas situaciones son muy importantes tenerlas inclusive nosotros los profesionales en derecho. Y está expuesta a la sanción por mala fe porque conoce el derecho. Claro, el ministerio puede sancionarla por este tipo de situaciones. Claro. Ya mismo, ¿qué puede hacer esta televidente? ¿Con quién tiene que ir abogado para empezar a reclamar todo esto que usted le acaba de decir que tiene derecho? Tiene 2 opciones, John, muy importante. Tiene 2 opciones. Uno, ante el Ministerio de Trabajo puede acudir como tal, solicitar una audiencia de conciliación, allí se realiza toda la liquidación. También puede hacer la reclamación o montar su demanda ante un juez de pequeñas causas porque no supera los 20 salarios mínimos, sin necesidad de abogado puede iniciar una demanda ordinaria judicial ante un juez laboral de pequeñas causas y no tendrá que de pronto contratar un abogado. Entonces, este proceso es muy rápido, es un proceso que en el término de 5 o 6 meses da la primera audiencia y en una sola diligencia hay sentencia definitiva donde no procede recurso alguno porque es de única instancia. Entonces, son 2 opciones que tiene para hacerlo, hágalo inmediatamente para que no genere el fenómeno de la prescripción. Bueno, tenemos otro mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: mi esposo trabaja como taxista y el nuevo patrón no le ayuda a pagar nada del seguro, pero mi esposo quiere al menos pagar riesgos. ¿Sí se puede o toca pagar seguridad y riesgos? Muchas gracias, abogado. Hay que pagar toda la seguridad social completa. La seguridad social es integral. Integral. Salud, pensión y riesgos laborales. Totalmente. Donde hay un contrato de trabajo, John, donde hay una relación de trabajo, se debe realizar el pago a la seguridad social. Cuando el empleador está con un beneficio del régimen tributario, el único, de pronto, la economía que se puede realizar el empleador es que no tiene que pagar el 8% que le corresponde al empleador de salud, pero sí el 4% del trabajador. Por eso a veces la ilegalidad sale mucho más costosa que la legalidad. Muchos empleadores no tienen conocimiento de que si usted le paga la seguridad social como dependiente a su trabajador, está exento, señor usted empleador, de pagar el 8% del 12.5% de salud y solamente tendría que pagar el 4%, pero a cargo del trabajador. A veces lo pagan de forma independiente, el empleador a su trabajador, y resulta pagando el 16 o el 12.5%. Sale mucho más costoso la ilegalidad en temas de seguridad social que la formalidad y la legalidad. Muy bien, abogado, tenemos otro mensaje, dice lo siguiente: muy buenas tardes, señores, les quiero hacer una pregunta. Trabajo en una empresa del departamento del Cesar, llevo fijo 4 años. Cuando iba a cumplir los 5 años, me mandaron un nuevo contrato sin haberme liquidado esos 4 años. ¿Qué debo hacer? Luego me enviaron un nuevo contrato por 1 año más. Muchas gracias.
Esta es la figura de la novación del contrato. Uno puede mudar a un trabajador un contrato de término fijo a término indefinido o de término indefinido a término fijo. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sentencia 361 del 2018? Dice que cuando el empleador quiera optar por figuras de novar el contrato, de mudar el término del contrato, puede realizarlo con toda la libertad, siempre y cuando ocurran dos requisitos muy importantes. Uno, que el contrato que venía ejecutando este trabajador se determine o se liquide de la forma correcta. Quiere decir que haya una notificación efectivamente dentro de los términos indicados que su contrato se va a trabajar, que el trabajador sepa que su contrato se va a terminar. Por favor, liquidemos el contrato, terminemos el contrato. Si lo termina sin justa causa, indemnicemos al trabajador como debe ser. No lo vayamos a engañar ni le coloquemos otra figura. Ahora, si le va a iniciar otro contrato, por favor, que sea bajo un objeto contractual distinto, con funciones diferentes, que las tareas, las labores, las responsabilidades que se le vayan a endilgar a este nuevo trabajador sean distintas. De lo contrario, opera como tal una figura que se llama terminación de la relación laboral sin solución de continuidad. Quiere decir que el contrato de trabajo nunca finalizó y que la terminación del contrato en ningún momento existió y que inició desde su periodo inicial e irá hasta el momento en el que el trabajador aparentemente termine el segundo contrato. Entonces, estas figuras es muy importante que lo tengan presente. Finalicen bien los contratos, liquídenlos de forma correcta y ahí se puede iniciar un contrato distinto con otras funciones. Es bien importante también esa aclaración, doctor, porque tienen la idea de que, listo, voy a hacer novación del contrato, le cambio el contrato, pero continúan prestando los mismos servicios, desarrollando las mismas actividades y creen que con eso ya rompieron la solución de continuidad. Claro, porque muchos trabajadores empiezan con contratos indefinidos, llevan 4, 5, 6 años. Y saben que al 7º año ya la indemnización sin justa causa ya es muy grande. Pues les va a salir muy costosa, 10, 20, 25 millones de pesos conforme al salario que el trabajador gane. Entonces optan por cambiarle el término del contrato, o sea, novarle el contrato, mudarle el término del contrato, pero siguen con las mismas funciones, ahí no existió solución de continuidad. Perfecto, abogado. Tenemos un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp, 310-245-8548. Escuchemos. Buenas tardes, soy empleada de la Clínica Simer Bucaramanga. Tenemos 6 meses sin pago de salario. Además, nos deben recargos desde el año pasado, desde mayo. Nos deben los 2 años de cesantías, la prima de diciembre, los intereses de cesantías, vacaciones. ¿Qué debemos hacer ante eso? Y en estos momentos está cerrada la clínica y quieren abrirla el otro mes y pretenden que nosotros vayamos a trabajar sin pago. ¿Qué debemos hacer? Qué situación compleja, ¿no? Compleja. En los sistemas de salud es bastante compleja la situación. ¿Qué pueden hacer, abogado? No, claro, que hay una figura importantísima que deben realizar. Tanto el empleador como el trabajador tienen obligaciones recíprocas. El empleador tiene la obligación de pagarle el salario al trabajador. El trabajador tiene la obligación de prestarle el servicio personal en los tiempos, en las condiciones. Cuando una de estas dos partes deja de cumplir como tal sus obligaciones, pues inmediatamente el trabajador, en este caso, al darse cuenta que de forma permanente, de forma concurrente, su empleador no está cumpliendo con las obligaciones de ley establecidas, esto es, pagar como tal los salarios, se debe generar una figura importantísima, John, doctora Marlene, y es generar el despido indirecto. ¿Qué es el despido indirecto? Es comunicarle al empleador las razones de su renuncia, pero a través de un despido indirecto. Esto es muy importante. No vayan a renunciar de forma pura y simple. No vayan a decir que hasta aquí yo trabajo y ya muchas gracias por la oportunidad. Tienen que invocar en esa carta, en esa manifestación, la causal establecida en el artículo 62 del Código Sustantivo, donde el empleador tiene la obligación de pagar sus salarios y otras obligaciones. Cuando ustedes invocan el incumplimiento por parte del empleador de esta causal, se va a tornar o se va a convertir esa renuncia como un despido injustificado a favor del trabajador y en contra del empleador. Usted puede irse con toda la tranquilidad del caso para su casa, mañana demandar y pedirle al señor juez que bajo esa causal indemnice a su favor por todas las excederencias laborales y las indemnizaciones correspondientes, porque se tomará como un despido injusto que tiene lugar. Y segunda arista, John, que a partir del 1 de marzo, todas las personas, todo el personal
que presta sus servicios como tal a el territorio clínico o a favor de la labor clínica, tiene algo a favor, y es que le va a correr intereses de mora a su favor a causa de la mora en el pago o el incumplimiento por parte del contratante o del empleador. Esto solamente es para los trabajadores del sector salud. 1 de marzo del 2019. Si usted desde esta fecha no le han pagado su salario, todas las obligaciones correspondientes tendrán que pagárselo con mora, con interés de mora a favor suyo desde este año 2019, desde el 1 de marzo. Tenemos otra inquietud a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente, abogado. Buenas tardes. Una persona que está contratada por prestación de servicios se enferma y le dan incapacidad laboral. ¿La relación laboral puede terminar al no tener una relación directa con la empresa? Muchas gracias. Bueno, aquí hay un contrato civil, ¿no? De prestación de servicios personales. La incapacidad puede suspender la prestación del servicio. La incapacidad puede suspender el objeto contractual del contrato. De ninguna manera el contrato de prestación de servicio podrá terminarse o acabarse debido a la incapacidad o a la suspensión o a la imposibilidad de que el contratista no ejecute o preste el servicio a favor de ese objeto contractual. De ninguna manera podrá darse por terminado este contrato, sino que el contratante, el beneficiario de este objeto contractual, tendrá que esperar hasta que el contratista termine este periodo de incapacidad para que se reanude como tal la prestación personal del servicio. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Me alegra bastante. Bueno, yo soy una persona de la tercera edad. Tengo 68 años, ya casi voy a cumplir los 69. Tengo una discapacidad. Tengo un CDT en un banco. Hoy fui a cobrar los intereses. Resulta que sorpresa tan grande la mía, cuando me dicen de que el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga me había decretado un embargo, y el embargo es por 35 millones de pesos. Resulta que yo no he hecho ningún negocio, o el negocio que he hecho ha sido con usted directamente, señor, que no nos conocemos sino hasta hoy por vos. Por vos nunca he hecho un negocio así, y mucho menos por una mayor cuantía, porque en realidad pues soy de la tercera edad, tengo discapacidad motriz, ando en silla de ruedas. Eso me toca que pagarle al perro y al gato y al garabato, y al que me quiera colaborar, que me colabore para que me trasladee de un lugar a otro. Entonces, ¿yo qué debo hacer ante semejante sorpresa? Yo conozco al individuo. Bueno, señora Nora, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso la orientación sobre esta situación que usted nos está comentando aquí en Actúa en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho y debatían los abogados la situación de la señora Nora que se comunicó con nosotros. ¿Qué le podemos decir, abogado, en esta primera análisis de lo que ustedes debatían? Bueno, acá es una actividad bastante interesante que tiene que hacer la señora, porque tiene que, en primer lugar, ir al juzgado, ir al despacho judicial y empaparse de la información que realmente tiene este despacho referente a su cuenta bancaria. En segundo lugar, vaya a la entidad bancaria, solicite como tal la información, las órdenes emitidas por el despacho. ¿Y a quién debe poner conocimiento esta situación? A la Superintendencia de Industria y Comercio, o a la Superintendencia también bancaria, o que vigile este tipo de entidades. Tiene la jurisdicción y tiene la competencia para velar o vigilar la actividad que las entidades bancarias realicen en su contra. Aquí hay otro punto también muy interesante, porque nuestra televidente nos decía, John, que conocía al personaje que había generado el derecho o la obligación crediticia por la cual ella hoy se encuentra en esa situación. Ese comportamiento presuntamente tendría una tipificación o un tipo penal, una falsificación de documento público o privado,
que generó un daño en este momento a la vida crediticia de esta persona. Entonces, la connotación civil, connotación comercial y connotación penal para este caso son caminos directos para que la persona pueda, uno, que su cuenta bancaria, que su nombre, su honra esté limpia y que le reparen todos los daños causados de forma patrimonial y moral, por decirlo también así, debido a este comportamiento ajeno a la buena conducta por parte de esta persona que usted dice que conoce. Difícil la situación. Difícil la situación, pero como decía el abogado, lo primero que la señora tiene que hacer es ir al juzgado. Claro. Ir al juzgado, verificar con base en qué documentos, en qué título, cómo lograron que el juzgado emitiera una orden de embargo. Porque el banco tiene que tener una orden para que haya podido embargarle su CDT. Entonces es lo primero que la señora debe hacer y asesorarse de un profesional del derecho. Tenemos una pregunta para finalizar. Muy rápidamente nos pregunta una señora: tengo una señora que va 2 veces al mes, quiero afiliarla. ¿Cómo y cuánto me tocaría pagar por los servicios de esta señora? Muchas gracias. Claro, John, hace unos minutos le compartía y le digo a nuestra televidente, existe una ley en Colombia, que es la ley 2616 del 2013, denominada tiempo parcial. Esta ley le va a permitir a usted pagarle la seguridad social, si hablamos de seguridad social, una semana por esos 2 días laborados a su favor. Una semana de cotización a pensión, a riesgos laborales, caja de compensación y no paga salud. La persona puede mantenerse en el régimen subsidiado de salud y en ningún momento va a perder sus beneficios de Sisbén 1 o 2. Usted le debe pagar una semana de seguridad social y le podrá pagar como tal, a título de su salario o prestación del servicio de trabajo, 2 días de trabajo por ese mes. Pero tendrá que pagar la seguridad social de forma directa, John. Muy bien. Abogado, muchas gracias por haber estado participando con nosotros, a ustedes por haber enviado sus mensajes. De momento, los dejamos con la buena compañía de DJ TV Pura Actitud. Bendiciones, feliz tarde.